Puedes quedarte con ese agujero infernal. Gregory se burló, entregando la escritura a Marcia mientras su amante sonreía con suficiencia. Las cámaras captaron la cruel despedida. Los rumores se extendieron. La habían dejado abandonada con nada más que una casa en ruinas, pero meses después, las mismas tablas rotas que se burlaban de ella empezaron a susurrar sus propios secretos. Paneles polvorientos, cofres ocultos, papeles con escudos que nadie recordaba. Ahora el imperio de Gregory se desmoronaba. Las deudas lo acosaban mientras corrían rumores de que Marcia había encontrado algo mucho más grande de lo que nadie imaginaba. Y cuando finalmente regresó a ella, con los ojos hundidos y suplicando, ella solo sonrió. ¿Qué había enterrado en esa granja sin valor? ¿Y por qué lo dejó de rodillas? Antes de continuar, nos encantaría que pulsaras el botón de suscripción. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a traerte historias aún más impactantes. Ahora, comencemos, lo dijo como en broma. Puedes quedarte con la granja. ¡Qué demonios! Marcia Bennett mantuvo las manos firmes sobre el grueso sobre Manila. Dentro, la escritura raspaba contra el papel como hojas secas. Inhaló por la nariz y percibió la mezcla de tóner de fotocopiadora, perfume y lluvia de la alfombra del vestíbulo. La nueva amante de Gregory cambió de postura, alisando un vestido de seda, con los ojos brillantes como si fuera dueña del aire. La gente los miraba desde las sillas de cuero. Alguien susurró, ¿esa es la esposa? Otra voz divertida. Él pasó a otra cosa rápidamente. Los teléfonos estaban inclinados lo justo para simular que no estaban grabando. Marcia miró a sus hijos, que esperaban junto a las puertas de cristal. Leah abrazó su mochila contra el pecho. Caleb trazó formas de niebla sobre el dolor y dibujó una cara sonriente que se desplomó al deslizarse. Marshall levantó una mano para calmarlos y le tomó el pulso en la base de la garganta. Se metió una trenza suelta detrás de la oreja, cuadró los hombros y miró a Gregory. Él se inclinó hasta que ella pudo ver la línea afeitada bajo su mandíbula. Firme. Ese terreno no vale nada. Sé práctica por una vez. Él rió de nuevo, un sonido breve y brillante que rebotó en el mármol y le dolió. No vale nada. La palabra le presionó las costillas. Había empaquetado los pedidos en el suelo de su primer apartamento mientras él dormía en la oficina. Había descubierto a los proveedores cuando le temblaba la voz. Había dicho que siguiera adelante cuando su cuenta marcaba 2 dígitos. Su palma calentó el sobre, pero no nada. La parilegal se aclaró la garganta. Ambas partes han confirmado la transferencia. La grapadora hizo clic. La habitación se sintió más fría. Gregory retrocedió hacia la señora, rodeándola con un brazo por la cintura como si acabara de ganar un premio. La mujer ladeó la cabeza al ver la ropa de Marcia, el tacón desgastado y la marca de lluvia que se deslizaba por su falda. «Estarás bien», dijo, dulce como una tos enfermiza. «La vida en el campo podría sentarte bien». Marcia sonrió pequeña y tensa, de esas que dañan una muela rota de dolor. «Gracias por tu generosidad». Lo dijo suavemente, y las palabras impactaron como una aguja. Gregory parpadeó, confundido de que no se hubiera roto. Afuera, el viento tiraba de la puerta giratoria y la ciudad olía a cemento mojado y frenos calientes. Marcia reunió a los niños. Los dedos de Leah estaban fríos en su mano. Caleb miró hacia arriba. «Tenemos que vivir allí, mamá». Su voz temblaba, pero se puso de pie. «Tenemos una llave», dijo Marca, golpeando el sobre. «Una puerta, un techo y espacio para empezar de nuevo. Lo haremos funcionar». Quería mantener la voz tranquila, así que se permitió respirar mientras contaba hasta 4. Dentro, aguanta, fuera. Tras ellos, los susurradores seguían susurrando. Una mujer cerca del ascensor murmuró. Él le dio el terreno familiar. ¡Qué crueldad! Un hombre rió entre dientes. Más barato que la pensión alimenticia. Marcia se giró una vez solo para mirar. Gregory vio a la amante tomarse una selfie, con los labios fruncidos y la sonrisa a media potencia. Notó la mirada de Marcia y se encogió de hombros levemente. El encogimiento decía, «Has perdido». El encogimiento decía,
Estás acabado. Apretó el sobre contra su pecho y sintió la punta mordida. Un buen dolor significaba que todavía estaba aquí. Empujó la puerta con el hombro, guiando a los niños hacia la lluvia, y se dijo a sí misma una verdad silenciosa que había aprendido en las noches de escasez. La gente puede darte sobras. Tú decides si se convierten en trapos o en una bandera. En la acera, levantó el brazo para pedir un taxi. Su mano tembló solo una vez, luego se estabilizó. La escritura crujió como una promesa que intenta despertar. La casa de campo se encontraba al final de un camino de tierra, rodeada de arces encorvados como guardias cansados. La pintura se rizaba al verla en tiras pálidas. Una persiana suelta golpeó 2 veces con el viento y se quedó quieta. Cuando Marca giró la llave, la puerta se atascó. Luego cedió con un suspiro y un olor a polvo que sabía a libros viejos y a lluvia. El suelo de la sala se combaba cerca de la chimenea. Un reloj roto sobre una repisa marcaba las 4:12 para siempre. Ella puso el sobre Manila a su lado, alisando la solapa arrugada con 2 dedos. Leah estornudó. Caleb remolcó un clavo caído con su zapatilla y mantuvo el pie allí como si estuviera sujetando la casa. Trabajaron hasta que la luz se atenuó. Marca abrió las ventanas que se quejaban en sus marcos. Sacudió los excrementos de ratón de un cajón, sintió arcadas y, aún así, rió a través de ellos. Necesitaremos guantes, dijo, con voz firme por decisión propia. Caleb lo arrastró hasta que era más alto que él, golpeando cada puerta como un tambor. Leah alineó 3 platos de patatas fritas y limpió cada uno hasta que la suciedad cedió. Por la noche, dormían juntos en el suelo, envueltos en 2 mantas que olían ligeramente a jabón de lavar del viejo apartamento. La tranquilidad del campo presionaba demasiado. Luego se suavizó. Un grillo insistía. En algún lugar, el viento peinaba un campo. Marshall escuchó en busca de filtraciones y mentiras. Sacó la escritura del sobre y leyó el sello a la luz del teléfono. Al menos, la verdad legal. Su nombre, su tierra. La mañana trajo pequeños insultos, la arena de la tos bien bombeada. El segundo paso le mordió el tobillo. La bisagra de un armario se rompió como un secreto barato. Maldijo en voz baja, luego se besó los dientes y se ajustó la bufanda. En la ferretería del pueblo, el timbre de la puerta sonó con demasiada alegría. Las miradas se volvieron. Una dependienta, con una etiqueta que decía Rose, estudió la lista de Marcia y sus manos. «Estás en casa de los Bennett», dijo Rose como una prueba. «Por ahora», respondió Marcia, «dicen que absorbe el dinero». Rose dijo, «Dicen muchas cosas». Marcia asintió una vez. «Entonces lo dejaremos secar». La dependienta parpadeó y luego empezó a cargar masilla, tornillos y una pequeña sierra terca en el mostrador. Afuera, un camión estaba parado. 2 hombres la observaban levantar los suministros. Uno dijo en voz baja, «No, no». La había tratado mal. El otro se recostó. «Venderá y volverá a rastras». Marcia ató la caja al asiento trasero y los miró a los ojos el tiempo justo. Los hombres apartaron la mirada primero, entraron en ritmo. Mañanas de remendar, tardes de raspar, noches de ramen con pimienta y un gajo de manzana dividido en 3 porciones finas. Las manos de Marcia crujían cerca de los nudillos. Guardaba loción en el bolsillo como un secreto. Leah tarareaba suavemente cuando trabajaba. Una nota baja que tranquilizaba la habitación. Caleb encontró un soldado dental debajo de la alfombra del salón y lo colocó en el alféizar de la ventana como un guardia. La señora vino una vez en un coche plateado que susurraba sobre el callejón. Pasó lentamente con gafas de sol puestas. Levantó el teléfono. La lente brilló. Caleb se puso rígido. Marcia levantó una mano, con la palma hacia afuera, y volvió a su escalera. El mensaje era simple. Estamos ocupados. Algunas noches, la casa hablaba. Las tablas crujían al enfriarse. Había una corriente de aire que parecía un susurro en el suelo de la cocina. Una fina línea de frío que no encajaba con el clima. Marcia la recorrió con los dedos de los pies hasta una esquina donde el zócalo se había doblado. Presionó el pulgar contra una costura
y sintió que cedía. Todavía no, se dijo. El techo primero, el agua primero. Aún así, el pensamiento la atormentaba. Quería seguridad para los niños y una pequeña prueba de que no había malinterpretado su vida. Los obstáculos se alineaban. Dinero, tiempo, huesos cansados, el pozo que tosía. Por lo tanto, cambió el sueño por listas y le enseñó a Leah a retraer una bisagra y le enseñó a Caleb a cascar nueces con un martillo sin aplastarse el pulgar. Era torpe, era cosa de ellos. El día 14, una tormenta azotó los campos y el cielo se tiñó de un verde grisáceo. La lluvia golpeaba el techo como si fueran monedas. La persiana suelta martilló una vez, dos veces, luego se soltó y desapareció en la oscuridad. En la sala, el techo se abombaba por una costura. Marcia se quedó de pie debajo, sin aliento, se formó una gota, se engrosó, cayó y luego otra. Agarró un cubo, lo centró y escuchó el lento tintineo metálico que anunciaba un nuevo gasto. Leah apretó el hombro contra el brazo de Marcia. «Podemos vender la bicicleta vieja». Y mi arte dijo, «No», dijo Marca. «Venderemos lo que no es nuestro». Comieron a la luz de la lámpara. El vapor se elevaba de los cuencos. Un pequeño peso apartó la mano de su pecho. La escritura yacía sobre la repisa donde la había dejado. Los bordes se curvaban ligeramente por la humedad. Caleb la observó, luego el bulto en el techo. Entonces su madre le susurró, «Este lugar nos está poniendo a prueba». Lo está. Marca dijo que estamos pasando. Más tarde, cuando los niños dormían, Irela caminó por el suelo descalza, siguiendo de nuevo ese hilo de frío, el que cortaba al otro lado de la cocina. En la esquina se agachó. El zócalo se elevó con un suspiro. Sus dedos temblaron mientras probaba la junta. Se detuvo, cerró los ojos y sonrió a la nada. Paciencia. La casa tenía algo que decir. Lo diría cuando pudiera escuchar sin romperse. La tormenta pasó, dejando atrás un silencio demasiado agudo, como si la tierra misma contuviera la respiración. Marcia entró descalza en la cocina, con las tablas del suelo frías bajo sus pies. Volvió a seguir esa línea de frío. La junta donde el zócalo sobresalía estaba ligeramente descentrada. Se agachó, presionando la palma de la mano contra ella. La madera crujió, quebradiza, cediendo como si hubiera estado esperando décadas a ser tocada. Tiró y el panel se levantó. El polvo se derramó en el aire, seco y metálico, cubriéndole la lengua. Caleb entró, frotándose los ojos. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» Marshall levantó un dedo para silenciarlo, con la mirada fija en el oscuro hueco, ahora abierto en la pared. Metió la mano rozando con las yemas de los dedos algo duro, algo frío. Al sacarlo, el peso casi le arrancó la muñeca. Era una pequeña caja de hierro, con el óxido mordiendo sus bordes. Exhaló, conteniendo la respiración, y la dejó sobre la mesa. Leah se había quedado en silencio, con la trenza colgando suelta sobre un hombro. Los niños se acercaron mientras Marca encontraba el pestillo. Al principio se resistió, chirriando, luego chasqueó. Dentro, envueltas en una tela podrida, había monedas de oro, opacadas por el tiempo pero inconfundibles. Junto a ellas yacían papeles doblados. La tinta estaba descolorida pero impecable, sellados con frágiles sellos de lacre que aún lucían el escudo familiar. Caleb silbó antes de taparse la boca con la mano. Leah se llevó la mano al pecho. Marcia tocó una moneda, haciendo rodar su borde entre el pulgar y el índice. Un calor le recorrió las palmas. No el calor de la codicia, sino del reconocimiento. Esto no era basura, era historia. Los documentos revelaban escrituras, títulos y contratos. Prueba de que la familia de Gregory había comerciado con tierras y ganado por todo el condado, intercambiando fortunas en silencio. Parecía que alguien había escondido los objetos de valor generaciones atrás. Olvidados por el tiempo, perdidos cuando una granja se derrumbó. Marceline, de vuelta en la silla, con el corazón latiendo con fuerza. Su esposo se había burlado de esta tierra, la había llamado inútil, se la había puesto en las manos solo para librarse de ella. Sin embargo,
Aquí estaba la prueba. La tierra bajo sus pies guardaba más legado que todas las torres de cristal de las que Gregory alardeaba. Aún así, no les contó todo a los niños esa noche. Dejó que se maravillaran con las monedas. Dejó que Caleb las alineara para formar torres inestables. Deja que Leah susurre. Es como mapas de tesoros y libros. Que quede entre nosotras, dijo Marca en voz baja. Hay cosas que necesitan silencio antes de hablar en voz alta. Los días siguientes se desvanecieron en la investigación. Marcia llevaba los documentos cuidadosamente envueltos en tela, con los dedos temblando cada vez que los desdoblaba. En el archivo del condado, una empleada mayor se ajustó las gafas, miró las firmas y parpadeó. ¿Dónde encontró esto?, preguntó en voz baja. Marcia se limitó a sonreír. En mi casa. La empleada silbó suavemente. Esto no es solo una propiedad, son bienes históricos. Los museos también pagarían a los coleccionistas. Esa noche Marcia se sentó junto al fuego apagado, papeles extendidos sobre su regazo, sus hijos dormitaban sobre sus hombros. Susurró para sí misma. Sin valor, dijo. Sin valor. La palabra se volvió dulce como la miel. Poco a poco empezó a vender piezas, una subasta de monedas y una venta privada de ciertas antigüedades. Cada transacción se realizaba con paciencia. No presumía. Al principio, ni siquiera se compró ropa nueva. Simplemente reemplazó el techo con goteras, restauró los pisos, arregló las ventanas para que el aire nocturno no se colara, como si fuera un huésped indeseable. Los rumores se extendieron por el pueblo. En la tienda de comestibles, alguien murmuró, «Está arreglando la casa de los Bennett». Otro respondió, «¿Con qué dinero?». Los rumores florecieron. Herencia, inversores secretos, un golpe de suerte. Nadie adivinó la verdad. La señora pasó otra vez en coche una tarde. Disminuyó la velocidad, con la mirada tras las persianas recorriendo la pintura nueva, las contraventanas reparadas, el columpio que Caleb había construido con un neumático. Entreabrió los labios, apenas con incredulidad. No se detuvo, no saludó. Pisó el acelerador con más fuerza y desapareció. Marcia estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados, viendo cómo desaparecían las luces traseras. No sentía necesidad de regodearse. La propia granja hablaba por sí misma, y bajo su calma un pensamiento latía con firmeza. La tierra, que Gregory había desechado, se estaba convirtiendo en el suelo sobre el que sus hijos se yerguen. Lo que él había ridiculizado como su fin era solo su principio. El tesoro no era un milagro, era la prueba. La prueba de que la resiliencia podía convertir el insulto en herencia, y la prueba de que su arrogancia lo había cegado hasta la misma tierra bajo su nombre. Pero mientras Marshall se levantaba, el mundo de Gregory comenzaba a resquebrajarse. El imperio de Gregory comenzó a desmoronarse. Un pequeño obstáculo al principio, luego todo se deshizo en hilos que no podía mantener unidos. Todo empezó con un trato que fracasó. Un socio se retiró, alegando falta de confianza. Luego vinieron las demandas, los rumores de deudas impagadas y los inversores que exigían rendimientos que no podía generar. Se dijo a sí mismo que solo era una mala racha. Pero cuando el banco congeló su línea de crédito, sintió que las paredes se cerraban. En una cena antes reservada para la élite de la ciudad, Gregory tomó una copa de vino, solo para notar el silencio que lo siguió. La gente se dio la vuelta con un suspiro de más. Su amante se acercó, su perfume lo desgarraba. «Dicen que estás acabado», murmuró con una voz desbordante de compasión, disfrazada de curiosidad. Se rió demasiado fuerte. Un sonido frágil, una nota media quebradiza. «Rumores», dijo, pero cuando llegó la cuenta, su tarjeta fue rechazada. Las miradas se dirigieron rápidamente. Alguien rió disimuladamente. A Gregory se le hizo un nudo en la garganta mientras buscaba a tientas otra tarjeta. Rechazada de nuevo. La señora se disculpó para ir al baño y no regresó. Para el fin de semana, había empacado sus cosas y se había mudado con un abogado 10 años menor, con su nota de despedida escrita en el reverso de un recibo. «No puedo hundirme contigo», decía. Sin firma, sin afecto. Gregory intentó llamar. Sin respuesta. Al mismo tiempo, las noticias recorrieron el condado. La granja abandonada de los Bennett,
que una vez fue la vergüenza de la familia, volvía a resurgir. Las ventanas nuevas brillaban al sol. La pintura fresca iluminaba el marco. En el mercado de agricultores, alguien susurró: «Esa mujer, Marcia, lo estaba haciendo». Otra voz añadió: «Compró la finca Henderson la semana pasada». En efectivo, Gregory lo oyó en la fila del café. Derramó sobres de azúcar sobre el mostrador, con las manos temblorosas y la cara acalorada. «Imposible», murmuró. Sin embargo, las palabras le quedaron grabadas como rebabas. La curiosidad lo llevó a la granja una noche. Aparcó al final del camino y caminó, con los zapatos crujiendo en la grava. La casa se erguía orgullosa ahora, ya no se hundía. Las cortinas brillaban suavemente en las ventanas. Vio la silueta de Caleb pasar velozmente con una linterna. La risa de Leah se elevó como una campana. En el porche estaba sentada Marcia, tranquila, con un libro en la mano. Levantó la vista una vez, directamente hacia él en la penumbra. Por un instante se sintió como si tuviera 12 años. Lo habían pillado robando del armario de su padre. Dio media vuelta y huyó, con el pecho apretado. De vuelta en la ciudad, los acreedores rondaban como buitres. Un ex socio lo acorraló en el vestíbulo de un hotel. «Lo apostaste todo». El hombre escupió. «Ahora pagas». Gregory intentó discutir, pero el hombre alzó la voz, subiendo las escaleras. Levantaron los teléfonos para grabar. «Fraude», susurró alguien. La vergüenza se viralizó de la noche a la mañana. Mientras tanto, el nombre de Marcia aparecía en catálogos de subastas y páginas de sociedad. Un artefacto de la herencia de Bennett aparecía. Un titular decía: «Otra mujer local revive propiedad histórica». Cada palabra hería a Gregory como un cristal. Se quedaba despierto por las noches navegando, con las manos en el pelo, viendo el silencioso ascenso de su exesposa en el contexto de su colapso. Su apartamento se redujo cuando el casero le notificó. Le embargaron el coche frente a un restaurante. Vendió su reloj por una tarifa de taxi. El hombre que una vez rió, que una vez la ignoró como si fuera polvo, ahora estaba vistiendo ropa de segunda mano, con los bolsillos vacíos. Cada insulto que le había lanzado a Marcia resonaba cada vez más fuerte. Un infierno sin valor. Sabía que tenía que verla. No para cerrar el capítulo, sino para sobrevivir. Y así comenzó a ensayar palabras que nunca pensó que diría. «Por favor, ayúdenme». La horca benéfica se celebró en el salón más imponente de la ciudad, con candelabros que derramaban luz cristalina sobre pisos de mármol pulido. El aire olía ligeramente a rosas y colonia cara, acentuado por el tintineo de vasos y el murmullo de conversaciones. Marcia llegó con un vestido color medianoche, las trenzas recogidas, sus hijos a su lado. Leah con un sencillo vestido esmeralda, Caleb con un traje impecable. No parecían supervivientes de un infierno, parecían el mismísimo legado. Los flashes de las cámaras iluminaban al pisar la alfombra. Los invitados susurraban. «¿Es ella?», preguntó alguien. «La que restauró las tierras de los Bennett». Otro respondió: «He oído que desenterró tesoros que valen millones». Una tercera voz intervino. Los chismes los rodeaban, pero Marca mantuvo la barbilla firme, con una sonrisa serena fija. Al otro lado de la sala, Gregory se detenía en la entrada, tirando de las mangas de un traje que ya no le quedaba. Sus zapatos estaban desgastados, su corbata era prestada, su rostro pálido bajo las luces doradas. Ninguna amante lo abrazaba, ningún inversor lo rodeaba. Estaba solo, reducido a la sombra misma del hombre que una vez se rió en los vestíbulos de mármol. Dudó, tragando saliva con dificultad antes de abrirse paso entre la multitud hacia Marcia. Cada paso cargaba con el peso de las deudas, la vergüenza y la desesperación. Cuando finalmente la alcanzó, su voz se quebró como el cristal bajo presión. «Marcia, por favor, lo he perdido todo». Sus manos temblaban, con las palmas abiertas como las de un mendigo. «Tienes que ayudarme. Solo a solas, solo lo suficiente para ponerme de pie». Por un instante, el silencio envolvió la mesa. Incluso el violinista cercano titubeó. Los invitados se giraron,
con los ojos abiertos, sus susurros agudos como agujas. Los teléfonos, inclinados hacia arriba, grababan. La humillación pública que una vez le había infligido se reflejaba ahora en un cruel foco. La mano de Leah rozó el brazo de su madre, estabilizándola. Caleb se acercó, con la mandíbula apretada por el recuerdo. Marcia exhaló lentamente, como lo había hecho en el juzgado meses atrás. Miró a Gregory, al hombre que una vez se burló de ella y la abandonó, y rió al no darle nada. Ahora estaba vacío, su arrogancia despojada, suplicando frente a los niños que había abandonado. Su voz era suave, pero se oyó a través del pasillo. Ya te ayudé una vez, Gregory. Te di mi lealtad, mi trabajo, mi amor. Lo tiraste todo a la basura. La granja que llamaste inútil nos salvó. Y ahora, hizo una pausa, con la mirada firme, ahora me salva de volver a necesitarte. Una oleada de jadeos recorrió la habitación. Gregory abrió la boca, pero no pronunció palabra. El personal de seguridad se acercó, discreto pero firme, sintiendo que se desmoronaba. Marca se volvió hacia sus hijos. «Vengan», dijo con dulzura, guiándolos hacia el escenario donde se homenajeaba a los donantes. Los aplausos se alzaron a medida que subían, ahogando los murmullos entrecortados de Gregory. Desde un rincón, él observó cómo los focos la iluminaban. Al anunciarse su nombre, al celebrarse la misma sociedad que antes susurraba a sus espaldas su resiliencia. Y al retumbar el aplauso final, una verdad resonó más fuerte que todos los chismes. La granja de la que se había burlado como su perdición se había convertido en su imperio. Y Gregory Bennett, que antes se reía de su dolor, se quedó ahogado en el eco de su propia arrogancia. La justicia había llegado no con venganza, sino con su ascenso. La desvalida no solo había sobrevivido, sino que había triunfado. Si crees que el ascenso de Marcia fue satisfactorio, espera a escuchar la siguiente historia, donde la traición se convierte en la más dulce venganza. No te la pierdas. Suscríbete ahora y únete a nosotros para más giros inesperados, donde la desvalida siempre se alza.